Bueno, vamos a continuar con el estudio de Mateo. Eh, Vamos a la altura del capítulo 21, versículo 23. Mateo 21, por favor, abran todas sus Biblias en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer el versículo 23 del capítulo 21. En el versículo 23 comienza un cuestionamiento de los fariseos, una confrontación, digámoslo así, unas confrontaciones entre Jesucristo y los fariseos. En la clase pasada estuvimos viendo cómo ellos cuestionaron la autoridad del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, pues como dueño y Señor del templo, purificó el templo de toda la mercadería, de todo lo que no le agrada al Padre, de todo lo que ellos habían contaminado este templo, y nadie pudo impedir lo que el Señor Jesucristo hizo, nadie pudo impedir que Él hiciese un despliegue de autoridad guiado básicamente por el celo que tenía de que el Padre quiere que su casa sea casa de oración, por el celo por las cosas de Dios, por el celo que tiene para que el nombre de Dios sea honrado y santificado siempre. Los escribas y fariseos, un poco turbados por este asunto, tratan de cuestionar esa autoridad, pero Jesucristo, con su sabiduría y con su inteligencia, les sale adelante. Y también les hace una pregunta que ellos pues no saben contestar, no tanto que no sepan contestar, sino que no les conviene contestar. El Señor Jesús les sale adelante con la misma astucia de ellos, con la misma forma de preguntar para simplemente confundir y turbar a las personas. Así el Señor Jesucristo hizo una misma pregunta por ese estilo. Le preguntó que si ellos consideraban que el ministerio de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres. Y aunque ellos sabían que era de Dios, no les convenía decir que era de Dios, porque nunca habían creído en Juan y nunca se habían sometido a la predicación de Juan. Finalmente el Señor Jesús comienza a confrontarlos con unas parábolas, y aquí encontramos 3 parábolas de juicio, que son unas parábolas destinadas a confrontar la hipocresía de los fariseos y al mismo tiempo declarar que ellos, como administradores de las cosas de Dios, habían fracasado y que ya había un juicio sobre ellos para quitarlos de la viña del Señor, para quitarlos, que dejaran de ser pueblos de Dios. Ya había un juicio que tenía que ver precisamente con que la administración de los judíos, de las cosas sagradas, de la verdad de Dios, de los principios de Dios, de la revelación de Dios, había fracasado. Los judíos fueron infieles a Dios, y toda esta clase religiosa, toda esta cúpula eclesiástica que hay aquí, que está conformada, recordemos que había una institución religiosa organizada en el pueblo judío, y era el Sanedrín, y que el Sanedrín estaba conformado por escribas, fariseos y saduceos. Esas eran las tres, digamos, los 3 grupos que hacían parte del Sanedrín, que es el órgano eclesiástico, religioso, administrativo, que gobierna sobre las cosas religiosas de Israel. Ahí está a la cabeza el sumo sacerdote, están los sacerdotes. El sumo sacerdote casi siempre pertenecía a los saduceos, una clase religiosa un poco corrupta que se había vendido a Roma, que buscaba los favores de Roma, que había vendido pues muchos principios con tal de tener poder y de tener riquezas y de tener la simpatía de Roma. Por supuesto, estaban los fariseos, que
Si bien ellos eran más ortodoxos en guardar la ley, eran más celosos de la ley, eran más celosos de la palabra, eran más tradicionales y más ortodoxos, se habían vuelto hipócritas, se habían vuelto legalistas, se habían vuelto místicos, se habían vuelto altivos, se habían vuelto arrogantes. Y está por otro lado los escribas, que tienen la capacidad de interpretar las escrituras, de conocer las escrituras, pero que también sus corazones estaban apartados de Dios. O sea, eran quizás los peores porque ellos tenían un conocimiento claro de las escrituras y ellos podían, con el conocimiento que tenían de las escrituras, podían identificar con claridad que Jesucristo era el Mesías esperado, pero ellos sencillamente no lo hacían. Entonces era una hipocresía tremenda, pero sobre todo ellos estaban haciendo muchísimo daño porque tras de sus enseñanzas y tras de esa falsedad el pueblo de Israel se perdía. Ellos son los responsables de que el pueblo de Israel no hubiese creído en el Señor Jesucristo y de que no hubiese estado preparado y apercibido para esa primera venida. Y esta es la idea que tenemos que retomar. El Señor Jesucristo con estas tres parábolas está dando una sentencia, los está confrontando por su hipocresía, pero al mismo tiempo está dando una sentencia que ellos no perciben, que ellos no entienden en su soberbia, en su altivez, en lo apartado que están, en lo envanecido que están. Ellos no pueden entender que el Hijo de Dios está dando sentencias sobre ellos. Entonces vamos a leer esas tres parábolas, vamos a la primera. La primera la compartimos la semana pasada, es la parábola de los dos hijos. Uno obedeció, otro no obedeció. Y finalmente el pueblo de Israel simboliza aquel hijo que dijo que sí iba a obedecer, pero que finalmente no obedeció. Simboliza la hipocresía, la religión falsa, aquellos que simplemente adoran a Dios de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Dios. Y el Señor Jesús los contrasta con los publicanos, con las prostitutas, con la gente del pueblo, con la gente que no tuvo acceso a una educación judía, a una educación de la Torá, a una educación religiosa, pero que se arrepintieron a la predicación de Juan el Bautista y que también seguían al Señor Jesucristo. O sea, esos son los hijos que dijeron no voy, pero finalmente terminaron yendo. Entonces, esta es la primera parábola de confrontación. Ahora vamos a la segunda parábola, que es la parábola de los labradores malvados. Y aquí sí hay un cuadro mucho más claro. Jesucristo está cada vez siendo más directo, cada vez siendo más claro y más confrontativo en cuanto a lo que le está diciendo a los judíos. Vamos a leer la parábola de los labradores malvados. Dice el versículo 33. Vamos a Mateo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, esta es una parábola clara donde Jesucristo los está confrontando con su mala administración, y es una manera alegórica de contarles cómo ellos mataron a los profetas, no hicieron caso del mensaje que Dios le dio. Todos estos siervos que vinieron antes que el Señor Jesucristo fueron todos los profetas que hay, desde el profeta Samuel, cuando aparece el profeta Samuel, que es el primero de los profetas, hasta el profeta Malaquías, pasando por todos los profetas, Isaías, Elías, Eliseo, Jeremías, Habacuc, Sofonías, todos los profetas que profetizaron, y sobre todo aquellos grandes profetas que anunciaron la venida del Señor Jesucristo, todos ellos fueron desechados, todos ellos fueron rechazados, y la mayoría de ellos fueron apedreados y asesinados, y algunos torturados. Entonces, esos son los siervos que ellos mataron. Eso es lo que Dios tiene contra este pueblo judío que ha sido infiel y que ha traicionado a Dios. Finalmente dice que mandó otro grupo de profetas, y conocemos todos los profetas que hay en las Escrituras, no solamente los que escribieron libros, sino profetas como Eliseo, como Elías, que no escribieron un libro como tal de la Biblia, pero que sí denunciaron el pecado de Israel, y que sí ejercieron su labor profética, y que fueron también rechazados, y que fueron también maltratados por el pueblo judío. El Señor tiene eso contra este pueblo de Israel. Por eso es que tenemos que abrir bien los ojos para que entendamos que Israel pecó contra Dios y que fue destituido, que hay un juicio contra Israel. Esa es la parte que a veces la iglesia no entiende. La iglesia no entiende que Israel está bajo juicio, un juicio que tiene que ver con todos los profetas que mataron y con el rechazo y el asesinato cruel de su Hijo Jesucristo. Entonces, sé que tenemos que orar por la paz de Israel, sé que tenemos que amar y respetar el pueblo de Israel, porque en un momento dado Dios va a tratar con él, pero ojo, ellos no son el pueblo de Dios somos nosotros. Ellos no son el pueblo de Dios, ellos fueron destituidos de su cargo, ellos fueron condenados por el mismo Señor Jesucristo, y estas son las parábolas que el Señor Jesucristo les está mostrando acerca de su condenación y acerca de su destitución de su puesto, de su cargo como pueblo de Dios. Allí dejaron de ser pueblo de Dios, y hasta la fecha no son pueblo de Dios. Bueno, en la parábola que acabamos de leer, dice que finalmente el dueño de la viña, o sea Dios, envía a su hijo diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores dijeron: este es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. En esta parábola sucede algo bien particular, y es que Jesús pregunta en el versículo 40 a todos esos judíos, a todos esos fariseos que están escuchando la parábola, para que ellos mismos contesten: ¿qué hará a aquellos labradores? Esto se parece a aquel momento en que el profeta Natán confrontó al rey David. No sé cuántos de ustedes recuerdan esa confrontación. El profeta Natán hizo el mismo procedimiento que acaba de hacer el Señor Jesucristo para confrontar al rey David. Le contó una parábola de un hombre que tenía un corderito, pero había otro hombre que tenía muchísimos corderitos, y cuando recibió una visita decidió matar el único corderito que tenía ese pobre hombre. Y Natán pregunta, contando todo eso, Natán pregunta qué se debe hacer, y el mismo David, que es el culpable,
en este momento, que es el que está siendo confrontado, él sin saberlo contesta que ese hombre debe morir. O sea, el mismo David dio su propia sentencia de que él era reo de muerte, de que él merecía la muerte. Pues aquí estos judíos que están siendo confrontados, ellos mismos contestan en el versículo 41, ¿qué es lo que debe hacer el dueño de la viña si le proveyó a la viña todo lo que la viña necesitaba? O sea, le proveyó un buen riego, unos buenos labradores, unos buenos fertilizantes, colocó un vallado para que nadie la pisoteara, proveyó todos los cuidados y hizo todo lo que necesitaba esa viña para que la viña diera fruto. Esa viña es el pueblo de Israel. Dios al pueblo de Israel le dio primeramente su palabra, le dio los 10 mandamientos, le dio a sus siervos, le dio hombres mansos, humildes y sabios como Moisés, le dio hombres como los profetas, le dio una revelación profunda, los llenó de sus bendiciones, le dio una tierra, le dio prosperidad, les dio fama, les dio gloria. Se manifestaba con poder defendiéndolos, librándolos en el desierto, los libertó de la esclavitud, los alumbraba de noche con una columna de fuego, los cubría de día con una nube de humo para guardarlos del calor inclemente, del sol inclemente. Les dio agua de la peña, sus ropas no se envejecieron, sus zapatos no se envejeció. Y Dios se glorificó de 1000 maneras en el desierto y los llenó de su gracia y de su misericordia, y luego los estableció en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, y los libró de todos sus enemigos, y en todas sus batallas le daba la victoria. O sea, Dios fue infinitamente fiel y bondadoso, y lo que Dios esperaba de Israel era que diera fruto. ¿Fruto de qué? De justicia, de verdad, de honestidad, de integridad, de misericordia, de bondad, de todas las cosas buenas que debe haber en un pueblo que ha sido llamado por Dios y a quien se le ha entregado la ley de Dios para que sea correcto y para que ande en integridad. Pero no hubo fruto. El fruto era hipocresía, el fruto era religiosidad falsa, el fruto era ganas de matarlo. Mataron a todos los profetas. Era una nación homicida, una nación asesina. Eso es lo que era Israel. Y tenemos que dejar de ver a Israel con los ojos culturales y con los ojos sí, con los ojos de la cultura, con los ojos de los símbolos del Antiguo Testamento. No, el pueblo de Israel traicionó a Dios, el pueblo de Israel afrentó a Dios, el pueblo de Israel asesinó a todos los profetas que Dios envió, pero lo más grave es que el pueblo de Israel asesinó a su Salvador, asesinó al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, de la manera más vil y despiadada. Entonces tenemos que entender lo que está pasando con Israel, no a la luz de nuestro sentimentalismo, no a la luz de la cultura, no a la luz de las cosas que nos cuentan, sino a la luz de lo que está escrito aquí en la palabra. Mataron a todos los profetas y luego mataron también al Señor Jesucristo, a pesar de que Dios le había dado todo. Y Dios les dice, ajá, ¿qué es lo que debe hacer el dueño de la viña con esos trabajadores? ¿Qué es lo que debe hacer el dueño de la viña con esos labradores malvados? Y ellos mismos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Miren que son los mismos fariseos, son los mismos judíos los que están diciendo, bueno, si al dueño de la viña, los trabajadores que fueron contratados hicieron semejante atrocidad, pues lo correcto es que los destruya y que no tenga misericordia. Ellos mismos lo están diciendo, eso es lo correcto. Y que dé su viña en arrendamiento a otros labradores que sí le den el fruto a su tiempo. Ellos mismos dijeron lo que Dios tenía que hacer. Ellos mismos pronunciaron su sentencia. Jesús les contesta con una profecía en el versículo 42. Es una profecía que está en el Salmo 118. La profecía dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Les está diciendo, se está cumpliendo esa palabra. Ustedes me están desechando a mí y yo soy la piedra principal del edificio de Dios. Si ustedes me desechan a mí, el edificio se viene abajo. Por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? El pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran los que edificaban el edificio de Dios. Pero desecharon ¿a quién? A la piedra que los sostenía. A la piedra que sostenía sus paredes. A la piedra que les daba solidez. A la piedra que era el fundamento sobre el cual descansaba el edificio de Dios. Y al desecharlo, todo el edificio se viene abajo. Por eso dice, ahora esa piedra es la cabeza principal del ángulo, es la piedra angular, pero ¿de qué? De un pueblo nuevo, de un pueblo nuevo. Ellos mismos dijeron, bueno, entonces el dueño de la viña debe destruir a esos labradores perversos sin tener misericordia y que le entregue la viña a otros labradores que sí le entreguen el fruto cuando Él venga. Y Jesús está diciendo, miren esta profecía, de eso se trata esta profecía, que el pueblo de Israel desechó a su Mesías, desechó a su Salvador, desechó a su Rey, desechó a su Señor. Y por ese motivo deja de ser pueblo inmediatamente. Y ahora el Señor Jesucristo es la piedra angular de otro pueblo que sí le debe dar los frutos correctos. Ese pueblo eres tú y soy yo. Ese pueblo somos cada uno de nosotros. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, el que sostiene el pueblo de Dios, la iglesia. Pero como tal, nosotros debemos tener una aplicación clara de esta parábola. Número uno, Israel ya no es el pueblo de Dios. No, pero es que ellos descienden de Abraham. El apóstol Pablo enseña en todas sus cartas que no por ser hijos de Abraham somos hijos de Dios. También lo dijo al inicio del Evangelio de Mateo, también lo dijo Juan el Bautista. No piensen decir que somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras, decía Juan el Bautista. La Biblia enseña con toda claridad que las personas por pertenecer al pueblo de Israel no son hijos de Dios. Por descender de Abraham según la carne no se es pueblo de Dios. Eso es un error que tenemos. Ahora, que Dios va a tratar con los judíos en la gran tribulación, sí, para que vuelvan a ser pueblo, pero ahora mismo no son el pueblo de Dios. Y tenemos que tener claro que lo rechazaron, que lo traicionaron y que están bajo juicio. Y eso no quiere decir que no podamos orar por ellos, pero quiere decir que tenemos que tener una perspectiva bíblica de quién es el pueblo que habita en Israel ahora mismo. No son pueblo de Dios, no son pueblo de Dios. Dios no tiene pacto con ellos. Y sin embargo, puede tener misericordia, sí, puede tener misericordia, pero el pueblo de Dios somos nosotros. La administración de las cosas de Dios nos fue dada a nosotros y le fue quitada a ellos. Nosotros somos esos labradores. Pero no pensemos en Israel, pensemos en nosotros y veamos el ejemplo de Israel y entendamos que como iglesia tenemos que dar fruto y que como iglesia en cualquier momento tenemos que estar preparados para comparecer ante el tribunal de Cristo. Que como iglesia tenemos que estar atentos a la segunda venida de Cristo que viene para reclamar lo que es suyo. Que como iglesia vamos a tener que rendir cuentas como pueblo de Dios. Somos los labradores de su viña y tenemos un evangelio que tiene que ser predicado. Y tenemos que dar ejemplo de justicia, de integridad, de rectitud, como dice Pablo en Filipenses. Tenemos que resplandecer como luminares en este mundo, porque esa es nuestra responsabilidad en esta tierra por la comisión que nos ha dado Dios. El Señor Jesucristo nos ha hecho su pueblo para que anunciemos sus virtudes, para que prediquemos el evangelio. Nosotros tenemos
tenemos que dar frutos para Dios, porque nos vamos a presentar delante de Dios y Él va a demandar de nuestras vidas. Dice el versículo 43, ya claramente dice Jesús: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado. Ahí se los digo. El reino de Dios será quitado de vosotros. Ellos no son el reino de Dios. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está diciendo que Jesucristo es indestructible. Jesucristo es una piedra indestructible. Y nosotros escogemos si edificamos nuestra vida sobre esa piedra, o si nosotros edificamos nuestra vida en contra de esa piedra. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Tropezaron con esa piedra. Pero ¿qué le sucede a la iglesia? A los que son llamados, a los que son escogidos, a los que se arrepienten, a los que se someten al señorío del Señor Jesucristo. ¿Qué le sucede? Que vamos a edificar nuestra vida sobre la piedra. O sea que una piedra puede servir de fundamento para darnos solidez, para afirmarnos, para mantenernos firmes, pero al mismo tiempo una piedra también sirve para aplastar, para desmenuzar, para destruir, para hacer tropezar. Y eso fue lo que le pasó a los judíos con el Señor Jesucristo. En el versículo 45 y 46 dice que ellos se dieron cuenta y entendieron. Cuando ya Jesús les habló claramente, entendieron. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vamos a una segunda parábola. Antes de continuar. En el capítulo 22 está la parábola de la fiesta de las bodas. En esta parábola también se enseña el mismo principio. Israel fue llamado por Dios, pero desechó ese llamado. Por lo tanto, Dios se procuró otro pueblo y llamó a otro pueblo. Vamos al capítulo 22, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Bueno, en la parábola habla del mismo principio. Israel falló como pueblo de Dios, Israel falló en la comisión. ¿En qué sentido? No quiso aceptar el llamado de Dios, no quiso aceptar la invitación. La parábola dice que el rey
los llamaba, los invitaba una y otra vez, mandaba mensajeros y les decía que ya había preparado la comida, que los toros, que los animales engordados habían sido muertos, que todo estaba dispuesto, pero ellos no quisieron. Dice el versículo 7 que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Miren que el versículo 7 se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo, o sea, aproximadamente 30 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Los ejércitos del general Tito de Roma invadieron Jerusalén y destruyeron toda la ciudad y derribaron los muros de Jerusalén y derribaron el templo de Jerusalén. Fue completamente destruido. Y todo eso no fue una coincidencia o una casualidad o una adversidad. Fue un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Tardaron 30 años y después de la muerte de Jesús estuvieron allí pensando que de pronto no había pasado nada, pero el juicio vino después de 30 años. No solamente dejaron de ser pueblo de Dios, sino que desaparecieron como nación. El templo, todo desapareció como pueblo de Dios. Israel vuelve a surgir muchísimos siglos después, en 1948, y es la nación que nosotros hoy conocemos, que está en medio de esas guerras y en medio de esas luchas. No tiene paz todavía Israel, no tiene paz, porque la paz de Israel es Jesucristo y ellos desecharon al Señor Jesucristo. Cuando Él entra en la ciudad, dice, si tan solo tú supieras lo que es para tu paz, pero no lo puedes ver. Así que ellos no tienen paz, esa es la situación de Israel, eso es un juicio divino que hay sobre Israel desde ese momento que desecharon a Cristo y nos fue entregada la administración de las cosas de Dios a nosotros que somos la iglesia, a nosotros que somos su verdadero pueblo, siempre y cuando también produzcamos los frutos que Él está esperando en nuestras vidas. Bueno, al final de la parábola hay una anotación de un hombre que entró a las bodas, pero que no estaba vestido de bodas, ¿cierto? Y eso simboliza a las personas que creen que pueden entrar a la presencia de Dios sin santificarse, sin despojarse de la inmundicia, del pecado, de todas las prácticas pecaminosas. Aquellos que creen que la gracia es que Dios permite que convivamos en pecado, permite que aplacemos nuestra santidad, que siempre estemos ahí tolerando nuestro pecado. Aquellos que creen que la gracia es para ellos, pues no van a poder entrar. Eso es lo que dice allí. Dice que a esa persona que entró sin estar vestido de boda, porque el vestido de boda significa la santificación que se opera en cada creyente a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de ir yo dejando todo aquello que el Espíritu Santo me muestra que está mal y consagrándome al Señor Jesucristo. Ese es el vestido de boda. Cada vez que yo desecho el mundo, desecho la carne, desecho el pecado, desecho las palabras pecaminosas, desecho las conversaciones pecaminosas, desecho todo hábito impuro que no es coherente con los hijos de Dios, con aquellos que están esperando las bodas del Cordero. Entonces cada vez que yo hago eso, me estoy vistiendo de bodas. Ese es el traje de bodas. Bueno, esas son las tres parábolas que estuvimos viendo. La de los dos hijos, el obediente y desobediente, la de los labradores malvados y la de la fiesta de boda. Con estas tres parábolas el Señor Jesucristo confrontó a los fariseos y les anunció que definitivamente su tiempo como pueblo de Dios había terminado. Ahora los fariseos están molestos con Jesús, están llenos de rabia, llenos de enojo y están buscando la manera de socavar esa autoridad, de
dañar esa popularidad que él tiene con el pueblo, destruirlo, tener algo de qué acusarlo. Y aquí vienen unas confrontaciones más. La primera tiene que ver sobre la pregunta, una pregunta que hacen sobre los impuestos, sobre el pagar tributos. Básicamente hay tres preguntas que van a hacer los fariseos a Jesús, no porque quieran aprender, no porque les interesa el tema, sino porque están buscando la manera de que él mismo se contradiga, de que él diga algo de lo cual lo puedan acusar. Están buscando la manera de hacerlo caer, están probándolo, tentándolo, tratando de que resbale, tratando de que se contradiga, tratando de que diga algo que pueda ser utilizado en su contra. Esconden esa perversidad que hay en su corazón con una supuesta curiosidad por las cosas de Dios, con un supuesto interés por las cosas de Dios o por la justicia. Entonces vamos a mirar la primera pregunta acerca de si se debe o no se debe pagar el impuesto a Roma. Dice el versículo 15, Mateo 22, 15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle con alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Primero la adulación, porque ese es el sistema con que el enemigo trata de seducir a los hijos de Dios. Dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, o sea, que no le tienes miedo a nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es una forma de decir, sabemos que tú no le tienes miedo al César, sabemos que tú no le tienes miedo a Roma, sabemos que tú eres un hombre de Dios y que lo que te gusta es la justicia y la verdad. Fue una manera de adularnos para luego hacer la pregunta del versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La sabiduría de Jesús era mucho más grande que la astucia de ellos y de hecho siempre lo será. El Señor Jesús, con esta provocación, lo que hizo fue enseñarnos un principio que tiene que ver con que nosotros tenemos, desafortunadamente, porque vivimos en un país, perdón, vivimos en un país que tiene unos impuestos desorbitantes, que tiene unos requerimientos que son los más altos, se puede decir, de América, de Latinoamérica. Pero sin embargo, y recuerden cuando el Señor Jesús hizo un milagro de que Pedro encontrara en la boca de un pez un estatero para pagar los impuestos del templo. Sin embargo, en este principio, Jesús insiste en enseñarnos a que no debemos deberle nada a nadie y que como ciudadanos del país en el que vivimos, estamos obligados a cumplir con las leyes de ese país. Estamos obligados a guardar los requerimientos de la nación, los requerimientos del Estado. Estamos obligados a respetar a nuestras autoridades. Estamos obligados a someternos a los parámetros de la ley. Y por injustos que sean, por difíciles que sean, pedirle a Dios que nos ayude es una muy buena salida. Jesús puede hacer que se abra la boca del pez y que encontremos los recursos para cumplir con todos los requerimientos. Pero básicamente nosotros tenemos que tener ese principio, que hay que darle a César lo que es del César, pero que también hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y es importante esto
porque Jesús aprovechó para contestarle con claridad algo importante, y es que no solamente nos tenemos que preocupar por cumplir con los requerimientos del Estado, de los gobernantes de la nación a la que pertenecemos. O sea, no solamente nos tenemos que preocupar por los impuestos, sino que también tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios. O sea, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Hay que pagarle a César lo que es del César, sí, pero no debemos olvidarnos de que a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y eso fue lo que Jesús aprovechó para dar, para decir y enseñar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Porque probablemente todo este asunto de tenemos que pagar impuestos era un tema un poco controvertido, porque sabemos que no nos gusta pagar impuestos. Es decir, a nadie le gusta pagar impuestos. Y nosotros sabemos que los impuestos son exorbitantes, exagerados en nuestra nación. Y probablemente en la época del Señor Jesucristo no había ninguna diferencia. Roma oprimía a todos los pueblos que conquistaba. Y ellos eran una provincia gobernada por Roma. Tenían que pagarle impuesto a Roma. Era difícil, era triste, era doloroso tener que pagar ese impuesto. Y era quizás vergonzoso. Y ellos quizás estuviesen esperando que Jesús, por congraciarse con el pueblo, dijera: no, ¿cómo pagarle impuestos a Roma si nosotros somos el pueblo de Dios? Pero si Jesús hubiera dicho eso, inmediatamente lo hubieran acusado ante Roma. Y si Jesús decía tienen que pagar todos los impuestos, sin dar la enseñanza que estaba enseñando acerca de la autoridad de César y acerca de la moneda de César, porque él dice: muéstrenme una moneda. ¿De quién es la imagen que hay en la moneda? Pues del César. ¿Y de quién es la inscripción? Pues del César. Luego denle al César lo que es del César. No cuestionen. Dejen que Dios en su misericordia nos ayude, pero nos debemos someter a todas estas cosas sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer para Dios, sin dejar de darle a Dios lo que realmente le pertenece a Dios. Bueno, viene la segunda pregunta. En el versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, a diferencia de los fariseos, que sí creen. Le preguntaron lo siguiente, versículo 24: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Era una situación un poco ridícula y absurda, pero lo que ellos estaban tratando de hacer era ridiculizar la doctrina de la resurrección, hacer creer que la resurrección era algo imposible. Y es que los saduceos eran los más materialistas de toda la clase religiosa de Israel. Los saduceos, como ya les dije, amaban los puestos y las prerrogativas que le concedía Roma, y ellos se relacionaban con los emperadores y con los gobernadores romanos y gozaban de ciertos privilegios, porque prácticamente ellos vendían a su nación frente a Roma. Entonces, ellos lo que están tratando de decir es que es ridículo el concepto de la resurrección, porque ellos son eminentemente materialistas y eminentemente carnales. Entonces Jesús le respondió en el versículo 29: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído
lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, resulta que el Señor Jesucristo en su respuesta nos muestra que hay dos cosas, que pueden hacer errar a un creyente. ¿Qué significa errar? Tener conceptos equivocados acerca de la salvación, como en el caso de los saduceos. Ellos estaban equivocados porque ellos aseguraban que no existía la resurrección. Al no existir la resurrección, pues lo único que tenemos es esta vida, y eso es lo que justifica que en esta vida vivamos solamente para los placeres de la carne, porque realmente moriremos y no nos levantaremos más. Entonces, como esas eran sus creencias y no pertenecían para nada a las escrituras, estas creencias no tenían ningún asidero bíblico porque toda la escritura hablaba de la resurrección. Entonces ellos dicen, ustedes erráis. O sea, están equivocados, están errados. ¿Y cuándo puede alguien estar errado? Cuando se ignora las escrituras y cuando se ignora el poder de Dios. Hay dos cosas que debemos tener presente. Número uno, todo lo que está escrito se va a cumplir. Y número dos, Dios es poderoso, es todopoderoso para hacer que se cumpla, por muy difícil que parezca lo que leemos en la palabra. Todo se va a cumplir. Y por otra parte, Dios dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que Isaac, Jacob, Abraham son para Él personas que están vivas delante de su presencia. Personas que van a resucitar de los muertos. Bueno, luego viene la tercera pregunta en el versículo 34. Viene la tercera pregunta. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Se sintieron felices porque Jesús les había dado una estocada al confirmar delante de ellos la resurrección, y los fariseos sí creían en la resurrección, y básicamente sus contiendas con los saduceos tenían mucho que ver con el punto de la resurrección. Entonces ellos se juntaron. Y en el versículo 35 dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esta pregunta, en la que quisieron corcharlo nuevamente, quisieron confundirlo, el Señor Jesús aprovecha para sintetizar la ley, para que nosotros entendamos lo que es la esencia de la ley, el espíritu de la ley. Y es una síntesis bien importante y muy práctica para nosotros, porque al sintetizar los 10 mandamientos en estos dos mandamientos, nos muestra claramente Jesús que la esencia de la ley de Dios es el amor, es el amor. Es decir, que si amamos a Dios, no vamos a hacernos imagen de nada de lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él aborrece que hagamos eso. Y si lo amamos, vamos a honrar y a santificar su nombre. Si lo amamos, vamos a guardar el día de reposo para adorarlo y para buscar su presencia. Si lo amamos, vamos a hacer todo lo que a Él le agrada y vamos a evitar todo lo que a Él le desagrada. Y si amamos al prójimo, si de verdad somos personas llenas de amor, no vamos a mentir, no vamos a robarle al prójimo, no vamos a mentirle, no vamos a codiciar lo que es de ellos, no vamos a levantarle falso testimonio al prójimo. ¿Por qué? Porque un corazón lleno de amor no hace eso. Así que la esencia de los mandamientos y la esencia de la ley es realmente el amor. Nos debemos preocupar por crecer en el amor,
por amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo de la misma manera como nos amamos a nosotros mismos. La pregunta que iba encaminada a dañar al Señor Jesucristo resultó para que Él hiciese una gran síntesis, una tremenda síntesis de todos los mandamientos. Los resumió todos y no dejó realmente ninguno por fuera. Bueno, ahora Jesús le hace una pregunta a ellos. En el versículo 41, Jesús ahora es el que va a preguntar. Ya ellos preguntaron con sus malas intenciones, ahora viene Jesús a hacer una pregunta. Y la pregunta de Jesús no es una pregunta de mala intención. La pregunta de Jesús está buscando llevarlos a la reflexión, llevarlos a que se den cuenta de algo que se tienen que dar cuenta para su propio bien y para su propia salvación. ¿Quién es el Señor Jesucristo? De eso depende la salvación, que ellos sepan contestar esa pregunta correctamente. Vamos a ver cómo lo pregunta el Señor. Versículo 41 dice: estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús cita en el versículo 44 el Salmo 110, que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esas son palabras del rey David. Ese es un salmo del rey David. Y Jesús le está diciendo, les está preguntando si el Mesías, si el Cristo es hijo de David. ¿Por qué David lo llama Señor? Y era un llamado a la reflexión, era un llamado al análisis, era un llamado a que le preguntaran, Recuerden lo que hemos dicho, que las grandes revelaciones de Dios, la luz que hay en su palabra, la podemos recibir cuando buscamos realmente al Señor de todo corazón y cuando lo buscamos en intimidad, cuando leemos por leer, cuando asistimos a los servicios o a los seminarios simplemente por asistir, pero no tenemos puesto el corazón allí, no podemos recibir revelación, no podemos recibir luz. Jesús les estaba diciendo, pónganse a pensar en el hecho de que David le llama al Mesías Señor y además es su hijo. Si realmente es su hijo, ¿por qué le dice Señor? Era una forma de guiarlos al hecho de que realmente el Mesías no era hijo de David, sino que realmente era hijo de Dios, porque el mismo David lo llamaba Señor. El mismo David reconocía la grandeza y la superioridad de este Mesías sobre su vida. Les estaba tratando de decir, entiendan que pertenece al linaje de David, pero realmente él es el Hijo de Dios. Es más grande que David y es superior a David, y el mismo David en sus salmos reconoce que el Señor Jesucristo, que el Mesías, que el descendiente que ocuparía el trono por los siglos de los siglos, es superior a él y es más grande que él. Bueno, esa es la pregunta de Jesús. Ahora, note que dice, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más nada. Con esa pregunta, él dejó a todos los que estaban tratando de cuestionarlo y de confundirlo y de probarlo, los dejó completamente callados y completamente avergonzados. Y luego dice
el capítulo 23, tenemos el capítulo 23, que es un capítulo donde Jesús denuncia públicamente. Recuerden que ya ha llegado el tiempo final de su ministerio, ya Jesús habla claramente, ya Jesús no se frena al hablar, él sabe que su tiempo ha llegado y que tiene que completar su obra. Y él, por amor al pueblo, por causa del pueblo y para salvación del pueblo, es que él comienza a denunciar los pecados de los escribas y de los fariseos. La gente le tenía miedo a estos hombres porque eran perversos y sobre todo porque tenían poder político, poder económico y poder religioso. Ellos tenían los tres poderes y podían hacer muchísimo daño y la gente le tenía miedo. Pero Jesús quiso denunciarlos delante del pueblo para que el pueblo no les temiera. Vamos al capítulo 23, donde Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. Bueno, hermanos, vamos a parar hasta aquí. Todo el capítulo 23 es una denuncia que hace Jesucristo de las autoridades religiosas
de Israel en esa época. Y básicamente los condena porque son hipócritas, porque son falsos, porque han cargado al pueblo con una cantidad de legalismo y de religiosidad, y ellos mismos violan todos los mandamientos y todas las ordenanzas que se inventan y que le añaden a la ley para cargar a las personas. Porque lo que hacen es extorsionar a las personas. Dice que van a las casas de la viuda, dice que para orar por ellas, pero lo hacen es simplemente para sacarle el poco dinero que tienen a las viudas, siendo que ellos, como líderes religiosos, tenían era que velar por la manutención de esas viudas, por el bienestar de esas viudas. Dice que por fuera se veían blancos porque tenían una apariencia falsa. Dice que extienden sus filacterias, es decir, todas las cosas, las insignias religiosas que colgaban y los flecos de su manto. No sé si ustedes han visto, están muy de moda las películas con judíos y muchos de ellos conservan esos flecos de ese manto interno que hay ahí. Y bueno, un sinnúmero de cosas externas que a Dios no les importa, pero que se enorgullecen de las cosas externas porque los hacen aparecer ante los demás como personas santas, como personas correctas, como personas puras, pero Jesucristo les ve el corazón y están llenos de hipocresía, están llenos de violencia, están llenos de avaricia, están llenos de maldad. Entonces, para ellos hay un juicio. Miren cómo le dice en el versículo 33. Vamos al versículo 33 del capítulo 23. Dice serpientes, generación de víboras. Esa era una manera de decir que eran hijos de Satanás, porque Satanás se conocía como la serpiente antigua. Dice serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Claramente los está sentenciando al infierno. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermano, los judíos tienen una deuda grandísima delante de Dios, y es que desde Abel en adelante se les va a cobrar todas las muertes, incluida la muerte del Señor Jesucristo, si no se arrepiente, Así que tengamos mucho cuidado con percibir las cosas de una manera romántica, de una manera religiosa o de una manera antibíblica, guiados por una religiosidad judaica, por un mesianismo que hay en estos momentos, la moda de abrazar todos esos objetos religiosos de los judíos, de ponerse la kipá, de ponerse el manto del talí, de abrazar la menorá, el candelabro y el tabernáculo y hasta inclusive hemos caído en un vacío tan ridículo de que muchas alabanzas tienen ritmos de música de Israel, ¿cierto? E inclusive algunos tocan el shofar. Y hermano, con tanto instrumento bonito que hay, decir que el shofar suena bonito, eso es pura religiosidad. Decir que un shofar suena más bonito que un violín o que un saxofón, perdónenme, pero esa es la hipocresía religiosa más grande que yo he escuchado, y no quiero ofender a nadie, pero por favor escuchen el shofar, escuchen un saxofón, escuchen los instrumentos con los que podemos adorar a Dios. Ninguno se compara en su belleza, un violín, ¿cómo es que se llama? Un saxofón y tantos instrumentos hermosos que hay, y decir que no, que el shofar es lo mejor que hay. No, hermano, eso es religiosidad falsa, eso es judaísmo, eso es legalismo, eso
no le agrada al Señor, no le agrada al Señor. Para nada. Hay un juicio sobre Israel, un juicio grande sobre la generación que condenó al Señor Jesucristo a la muerte, que asesinó, por decirlo así, al Señor Jesucristo. Hay una carga grande, grande, una deuda grande que tiene que ser pagada, hermano. Así que sí, oremos por Israel, pero la verdad es que la única oración que podemos hacer por Israel es que se conviertan al Señor Jesucristo. Esa es la única oración que podemos hacer, porque mientras no se conviertan al Señor Jesucristo, lo que viene para ellos es tiempo de angustia para Jacob. La gran tribulación es lo que está determinado para ellos y eso no lo va a cambiar ninguna oración. Lo único que puede cambiar la suerte de un judío es que se arrepienta y reconozca al Señor Jesucristo como su Mesías. Después de allí, no. Ellos pueden tener un momento de paz ficticia, que cuando digan paz, dice la Escritura, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Será más grave el momento cuando se proclame la paz de Israel. Ese será el comienzo de la destrucción repentina. Así que la situación con Israel es supremamente complicada y eso espero que lo tengamos claro aquí en esta palabra. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos ahora al capítulo 24. En el capítulo 24, como una consecuencia lógica de lo que Jesús está diciendo, no nos vamos a desconectar. Jesús está lanzando un juicio sobre el pueblo de Israel, sobre las autoridades religiosas de Israel que fracasaron en su administración de lo que Dios les encomendó. Está dando por terminada esa contratación, por decirlo así, de Israel como pueblo de Dios. Lo está explicando a través de varias parábolas y está denunciando con total detalle, con todo detalle y con todo específico, está denunciando el pecado de toda la clase religiosa judía. La está denunciando delante de todos los hombres y en voz alta. Y ahora cuando él sale de allí, vamos al capítulo 24. Vamos al capítulo 24 y vamos a leer lo que sucede. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Anteriormente, vamos a retroceder al capítulo 23. En el versículo 37 está el lamento de Cristo sobre Jerusalén. Vamos a leerlo para ponernos en contexto. Jesús dice: Jerusalén, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la sentencia final. Dice: vuestra casa será dejada desierta, será desolada, arrasada. ¿Por qué? Porque yo muchas veces quise juntarte. O sea, yo muchas veces quise edificarte, yo muchas veces quise. Es decir, el tiempo de la gracia se acabó. Porque cuando yo vine a ti con gracia, tú no quisiste. Y esta es mi última venida en gracia. Y ya no me volverás a ver, sino hasta cuando tú puedas reconocer que el que viene es el bendito. Solamente hasta ahí. Mientras tanto, solamente es Israel desierta y arrasada. Después de que él dice eso, ahora sí vamos al capítulo 24, sale del templo, se va y dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quizás tenía que ver con lo que él acababa de decir. Tu casa es dejada desierta.
Y los discípulos dijeron, Señor, ven para que veas el templo, ven para que mires pues cuán fuerte es la construcción, cuán grande este templo. El templo del tiempo de Jesús fue un templo reconstruido por el rey Herodes, que hizo estas cosas para ganarse la popularidad entre el pueblo judío. Él buscaba siempre agradar a los romanos y al mismo tiempo agradar a los judíos, pero como él cometía tantas faltas y traicionaba tanto al pueblo judío con los romanos, entonces él lo que buscaba era contentar a los judíos y lo hizo construyéndole o remodelando el templo de tal manera que el templo pues tenía una construcción bien notable, bien firme, bien sólida, bien poderosa. Y los discípulos de Jesús le están diciendo al Señor, ven para que mires las edificaciones. O sea, quizás ellos tenían en mente cómo Jesús está diciendo que esto va a ser arrasado, que esto va a ser desolado, si este es el orgullo de Israel, su templo. Y en el versículo 2, después de que le mostraron los edificios del templo, mire que dice los edificios del templo, o sea, tenía torres, tenía una cantidad de cosas el templo, no era un solo edificio, era un complejo arquitectónico del que estaba compuesto el templo en su totalidad, con sus atrios, con sus torres, con sus puertas, con sus entradas, una edificación bastante imponente. Se la muestran a Jesús y esto es lo que Jesús responde. Mateo 24:2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía, le repito, tuvo cumplimiento cuando Roma destruyó toda la ciudad de Jerusalén y la quemó. Ahora, esto que él dijo despierta una gran inquietud porque finalmente sus discípulos también son judíos y sus discípulos también han amado ese templo y han amado esa ciudad que para ellos es la ciudad santa. Y ellos no comprenden cómo dentro de los planes del Señor se contempla la destrucción de este templo, que repito es el orgullo de Israel. El versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la pregunta que origina el siguiente discurso. El discurso que tenemos a continuación es el discurso escatológico de Jesús. Es un discurso donde Jesús resume todos los acontecimientos que han de suceder al final de los tiempos. Los enlaza. ¿Por qué? Porque ellos enlazan la pregunta. Ellos enlazan dos conceptos. Jesús acaba de decir que el templo va a ser destruido. Y ellos, al preguntar cuándo será la destrucción del templo, juntaron esa pregunta con otra pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hicieron una pregunta donde juntaron dos acontecimientos históricos. Número uno, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y número dos, la venida del Señor Jesucristo, las señales que lo precederían y las señales del fin de los tiempos. Entonces ellos juntaron todo y ¿qué hace el Señor Jesucristo? Da un discurso para responder a todo. Entonces en este discurso, que es uno de los discursos o quizás el discurso escatológico más complicado, más difícil de interpretar, porque el Señor Jesús produce un discurso en el cual los tiempos, el inmediato tiempo, que son 30 años aproximadamente para la destrucción física de Israel, pero que luego también él enlaza con el tiempo de angustia para Israel, que será en los últimos 7 años de la gran tribulación.
Él junta todo eso en una respuesta y por eso es tan complicado de analizar este discurso y de interpretarlo correctamente, porque Jesús está respondiendo dos preguntas, una pregunta que tiene un cumplimiento más inmediato y una pregunta que tiene un cumplimiento más lejano. Entonces, vamos a mirar este discurso de Jesús que se llama el discurso escatológico, donde hay una síntesis de todo lo que nosotros tenemos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis tenemos la descripción de los 7 últimos años del fin del mundo, de un tiempo que esencialmente será de angustia para Jacob, es decir, de castigo para el pueblo de Israel, pero que al mismo tiempo servirá de angustia para toda la humanidad que se ha rehusado a creer en el Señor Jesucristo y a aceptar su salvación. Entonces, ese tiempo final que está narrado en el libro del Apocalipsis, que son los 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, intersectados por un acontecimiento que es la abominación desoladora. Esos 7 años están resumidos también aquí, pero de una manera más compleja porque están mezclados con acontecimientos que sucedieron en ese tiempo y en ese momento, 30 años después de que el Señor Jesucristo resucitara. Entonces, vamos a mirar por partes este discurso que se llama el discurso en el Monte de los Olivos y que trata básicamente del fin de los tiempos y de su segunda venida. La ocasión del discurso está en el versículo 1 al 3 que acabamos de leer, ¿cierto? Jesús ha dicho que va a ser destruida Jerusalén. Ellos le preguntaron cómo sería y qué señales habría del fin del mundo y de su segunda venida. Ahora vamos al versículo 4 y leemos hasta el 8. Ese segmento es una descripción de un tiempo que se llama principio de dolores y que, hablando en términos prácticos, se refiere a la época escatológica que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo esa época. Se llama principio de dolores. Este es un esquema del discurso escatológico acerca del fin del mundo. Los primeros 3 versículos son la ocasión de por qué Jesús va a dar este discurso. Y el versículo 4 y 8 habla del principio, como de la introducción a ese tiempo del fin. Vamos al versículo 4 y 8. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si nosotros revisamos la narración del versículo 4 al versículo 8, nos vamos a dar cuenta que ese es la descripción del tiempo en que estamos viviendo. Se llama principio de dolores. Es el primer segmento para comenzar el fin del mundo y es la primera señal que nos habla de que la venida de Jesús está cerca. Todo esto será principio de dolores. Ahora viene un segmento del versículo 9 al 13 donde se narra algo que se llama tribulación. O sea, son como grados de sufrimiento, grados de castigo, grados de adversidad o de prueba. Vamos al segmento que va del versículo 9 al 13. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Subraye la palabra tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay un tiempo de tribulación que se caracteriza ¿por qué? Porque el pueblo de Dios será perseguido. Ahora, ¿cuál es ese pueblo de Dios en ese momento de tribulación? El pueblo de Israel. Recuerden que Jesús se está refiriendo primeramente, digamos que en un primer grado, Él está tratando de responder cuándo será la destrucción de Israel. Y que esta profecía, digamos que tuvo un primer cumplimiento cuando Roma comenzó a destruir Jerusalén. Ahora, tendrá un próximo cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando Israel caiga en manos del falso Cristo, del anticristo. Y entonces los verdaderos judíos, los temerosos de Dios, los que no van a violar los mandamientos de la Torá, todos ellos y los que hayan quedado, todo creyente que haya quedado en la tribulación va a ser ¿qué? Va a ser perseguido. Dice, os entregarán a tribulación, os matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, se está acercando un tiempo que ese es el comienzo de la tribulación, en que se va a aborrecer a todos los que son cristianos. Y se está acercando ese tiempo, se está preparando el escenario para mostrarnos a todos los cristianos que no estamos de acuerdo con el aborto, que no estamos de acuerdo con el comunismo, que no estamos de acuerdo con el libre pensamiento, que no estamos de acuerdo con matar a nuestros ancianos con la eutanasia, que no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual, que no estamos de acuerdo con la violación de los mandamientos. Se está tejiendo un panorama y se está produciendo una ideología o una percepción en la cual nosotros somos personas malas y perversas. Es decir, que la moral no solo está acabándose, sino que se están invirtiendo los valores. Y nosotros vamos a ser acusados de malos y de perversos. ¿Por qué? Porque atacamos a los homosexuales, porque no queremos que los homosexuales sean felices teniendo un matrimonio como debe ser, porque estamos violando sus derechos, porque estamos involucrándonos en los derechos que tiene una mujer sobre su cuerpo para abortar, y estamos impidiendo ese derecho que ella tiene de acabar con